Esta mañana considerábamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Sardis. Este pasaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y es interesante cómo antes de cada mensaje, a cada una de estas congregaciones de Asia, dice las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Cada una de estas 7 iglesias tiene Jesús un mensaje que darle. Y digo que es interesante cómo el Señor se identifica. Bueno, es importante en todo mensaje, en toda carta, identificarse uno mismo si uno está enviando una carta. ¿Quién envía esa carta? Y viene el encabezado, ¿verdad? O viene el membrete. De alguna manera, si nosotros dirigimos esa carta, hacemos entender que somos nosotros los que la escribimos. El Señor Jesucristo no solamente se identifica como aquel que envía estos mensajes, pero también tiene una manera muy especial de describirse a sí mismo. Y no falla. En cada uno de los mensajes encontramos a Jesucristo refiriéndose a Él mismo de cierta manera. Y eso tiene que ver con la situación en la que se encuentra la iglesia, a la que dirige su mensaje. A la iglesia de Sardis le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. De esa manera se identifica el Señor Jesucristo en relación con Sardis. En la mañana veíamos que la iglesia en Sardis se complace en cosas caducas. ¿Qué es algo caduco? Es algo muerto. Es algo que ya no tiene vigencia. Es algo que tercamente se conserva cuando ya ha pasado su utilidad, su eficacia. Es algo obsoleto. Es algo que debe ser cancelado y sin embargo se conserva, sin embargo se tiene. El Señor Jesucristo se dirige a la iglesia de Sardis y con palabras definitivamente que no podemos equivocar el sentido le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y decíamos que eso caracterizaba no solamente a la iglesia en Sardis, sino a toda la gente de Sardis. Era gente que vivía de glorias pasadas. Era gente que se deleitaba en los triunfos, la gloria, la victoria, el esplendor, los fulgores que caracterizó a su ciudad en siglos pasados. Ya no es así, pero la gente sigue recordando aquel tiempo y no está presente aquello, ha desaparecido, ni tampoco hacen el esfuerzo por ponerse a tiempo con el desarrollo de las cosas, conseguir cosas nuevas. Siguen viviendo en el pasado y la iglesia así está. Es una gente que se deleita con cosas muertas, con cosas caducas, con glorias pasadas. Están allá y no tiene ninguna eficacia en el presente. Lo único que se encuentra vivo en la iglesia en Sardis está en vías de desaparecer. El Señor Jesucristo se refiere a eso cuando dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Afírmalas antes de que se acaben de morir. No las dejes morir. Revívelas, afírmalas, consolídalas. Sácalas a la luz otra vez, pon a trabajarlas, ejercítate en ellas, no las canceles, no las hagas desaparecer, no las dejes morir. Qué cosa tan triste estar viviendo del pasado y las únicas cosas que están vivas se están muriendo.
Y la iglesia impertérrita sigue su marcha, sin darse cuenta que las únicas cosas buenas que tienen se están muriendo. Otra crisis también que vive la iglesia es que es muy poca la gente que no ha manchado sus vestiduras. El Señor Jesucristo les dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ojalá fueran muchas, pero el juicio del Señor es muy claro y muy definido. Tienes unas pocas personas, pocas. Qué lamentable situación. Una iglesia que está viviendo del pasado, una iglesia que tiene cosas vivas pero ya se están muriendo, y una iglesia que cuenta con muy pocas gentes con verdadera vida espiritual. Si ustedes fueran de visitantes como miembros a esa iglesia y consideraran la oportunidad, mejor dicho, de ser miembros de esa iglesia, ¿qué dirían? Oigan, ¿que no hay otra iglesia por aquí en la ciudad? Yo mejor me voy, aquí huele a muerto. Qué triste situación, ¿no les parece? ¿Quién querría ir allí? Definitivamente llegar allí y darse cuenta de la situación. Nos vemos, hasta luego, yo me voy ahora. Oiga, que nuestra iglesia, que acá, y que hemos ido, y que hemos esto, y que lo otro, y hemos tenido, y hemos sido muchas cosas. Sí, han sido muchas cosas, pero ahorita ¿qué? Hay cosas buenas entre ustedes, pero definitivamente están para morir. Y luego por otro lado, hay muy pocas cosas. Hay muy pocas cosas a las cuales hay muy pocas personas que pudiera en algún momento dado hacer descansar sobre ellas el trabajo de la congregación. El espectáculo es desolador y deprimente en grado sumo. ¿Qué se puede hacer? Una inyección de dinero. Una inyección de nuevos métodos. Vamos a poner nuevos métodos en ejercicio. Pues si están negados a todo lo nuevo. A una iglesia así, que se le están muriendo las únicas cosas buenas, que tiene muy poca gente que no se ha comprometido con el mundo de maldad, a una iglesia que vive en el pasado, Cristo se le presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Cualquiera podría desahuciar esa iglesia, sin embargo, hay uno que la toma en cuenta y le dirige una carta. Le dirige un mensaje. ¿Quién se lo dirige? El que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene las 7 estrellas. ¿Qué significan los 7 espíritus de Dios? Bueno, básicamente que Dios es un ser espiritual, pero ¿por qué 7 espíritus? Ya hemos dicho que 7 es el número que habla de la perfección, de lo completo, de lo totalizante. Es todo el espíritu. Dios es espíritu. Esencialmente es espíritu. Y ese espíritu que es Dios tiene ciertas características, ciertas virtudes. Pero cuando se dice que el Hijo de Dios tiene los 7 espíritus de Dios, se está hablando de la plenitud de la divinidad en Jesucristo. No es cualquier persona la que está hablando. El personaje importante aquí tiene los 7 espíritus de Dios. El apóstol Pablo se refiere al Señor Jesucristo en Colosenses diciendo que en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. La iglesia de Sardis está viendo glorias pasadas, no tiene nada en el presente, cuenta con muy pocas cosas y esas están para morir, cuenta con muy poca gente no comprometida con el mundo, no tiene nada, pero lo tiene todo. Tiene al que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta es definitivamente la última esperanza
Y esta es definitivamente la única esperanza para una iglesia. No importa en qué condición se encuentre, siempre estará presente el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene las 7 estrellas. ¿Qué son las estrellas? Son los mensajeros. Y aquí se nos está hablando por lo menos de 3 plenitudes cuando está el Señor Jesucristo identificándose como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En Cristo encontramos en primer lugar plenitud de vida. Él se identifica a sí mismo cuando da el mensaje allá en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es vida. Ha venido a traer vida y vida en abundancia. Él es la fuente de la vida. En Él hay plenitud de vida. Creemos en un Dios viviente y verdadero. La fuente de la vida solamente se encuentra en Dios. El Señor Jesucristo tiene una queja contra su pueblo. Les dice en una ocasión a través del profeta Jeremías: 2 cosas tengo contra mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no detienen el agua. ¿Cómo podría esperarse que hubiera vida en aquel pueblo que ha dejado la fuente de la vida? Cuando se dice que Cristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios, es aquel que tiene la fuente de la vida y la dispone para todo aquel que, reconociendo su carencia, su necesidad, puede acercarse a Él para que Él le entregue la vida. La vida humana, en cierto sentido, es la búsqueda de la vida. La búsqueda de mejores condiciones de vida. La búsqueda de la riqueza, del enriquecimiento de la vida. Y el hombre va en fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque busca la vida donde no hay vida. Cisternas rotas que no alcanza a detener ninguna clase de agua. Es necesario volver a la fuente de la vida, que se encuentra en Jesucristo. A una iglesia que está fijando en el pasado la fuente de su gloria, de su popularidad y de su grandeza, el Señor Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, le dice muy claramente: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué? Porque te has quedado anclada en el pasado, viviendo de tu fama y de tu grandeza que se quedó en el pasado. Ahora estás muerto. Hasta es fama en los dichos comunes lo que le pasa a aquel que se duerme en sus laureles. Fama del tiempo pasado, alcanzó la corona del triunfo y de la victoria y se ha dormido en sus laureles. Estos se han ajado, se han secado, ha desaparecido aquello. Fuiste campeón, fuiste grande cosa en el pasado, ahora estás muerto. Y aquella iglesia cifraba su grandeza en cosas muertas. El Señor Jesucristo le está diciendo: tienes nombre de que vives y estás muerto, pero yo tengo esperanza de que vas a salir de esa condición, porque yo tengo los 7 espíritus de Dios. Y hablar de los 7 espíritus de Dios es hablar de la vida de Dios en toda su plenitud. Como iglesia no busquemos otra clase de vida que la vida de Dios. Como iglesia no busquemos vivificar los trabajos, las actividades, nuestro ser mismo como iglesia en fuentes extrañas que se han de agotar, que han de cubrirnos con los orpeles del mundo y dejar afuera la única fuente de la vida verdadera, el que tiene los 7 espíritus de Dios, plenitud de vida.
Este pasaje, esta expresión, significa otra cosa más. Significa plenitud de perfecciones. Los 7 espíritus de Dios está hablando de la plenitud, de la perfección que hay en Dios. La plenitud de sus virtudes, de sus perfecciones, de todo lo que le da ser y significado al ser de Dios. Así es de Dios, perfecto en todas las cosas. Si nos ponemos a considerar las lecciones de la teología que nos definen a Dios como el único que tiene existencia propia, el eterno, el espíritu infinito, el omnipotente, el omnisapiente, el omnipresente, virtudes naturales solamente propias de Dios y las virtudes morales que comparte con los seres humanos como la veracidad, el amor, la inteligencia, la justicia, etcétera, etcétera. Cada una de ellas refulge de manera particular y la suma de todas ellas se dice que da como resultado la santidad de Dios. La santidad de Dios es la suma, el efecto totalizante, totalizador, global de todas las perfecciones de Dios. En Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. No necesitamos de ninguna otra cosa. Pobre y miserable aportación la que podría dar el mundo a la iglesia. La iglesia ha de buscar en Dios su perfección, la plenitud de su perfeccionamiento, porque nuestro Señor Jesucristo le dice a aquella congregación: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras realizadas por aquella congregación no son perfectas. Y uno se pone a meditar, bueno, ¿y qué sería perfecto si brotan de manos imperfectas? ¿Qué sería perfecto? Y sin embargo hay cosas que Dios considera perfectas, venidas de sus hijos porque le agradan, porque están hechas con una motivación especial que por otro lado proporciona la materia de que están hechas aquellas cosas que conquistan el corazón, el agrado, el elogio de Dios. ¿No es de Jesucristo aquella parábola de aquel dueño de aquella hacienda que llama a sus siervos y a uno le entrega 5, al otro le entrega 2 y al otro le entrega 1 talento? Y pasado algún tiempo hace cuentas con ellos, y aquel que le dio 5 talentos ha ganado otros 5 sobre los que le dio, aquel que se le dio 2 ganó otros 2, y aquel que se le dio 1 fue y lo enterró, y viene y se lo entrega con 0 ganancias al Señor. ¿Qué les dice a los 2 primeros? Bien, buen siervo y fiel, palabras de felicitación. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Obras perfectas que glorificaron el nombre de nuestro Dios. Nosotros podemos presentar obras perfectas delante de nuestro Dios. Asegurémonos solamente que el único propósito con el que pensamos, hablamos y hacemos glorifique a Dios por encima de todas las cosas. No hay ni siquiera el más pequeño vestigio, ni la sombra de un vestigio de glorificación personal, de interés personal. Pablo decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino aquello que sea para la edificación de los creyentes y para la glorificación del nombre de Dios. Obviamente que lo que hace aquella congregación no es hecho con motivaciones correctas delante del Padre Celestial. Buscan su propia glorificación porque quieren avivar las cosas que se encuentran muertas, porque están respirando
porque están alentando, porque están deseando y buscando las cosas que les caracterizaron en el pasado, pero que en el presente se encuentran muertas. Es tiempo de acudir a aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. En otras palabras, aquel que tiene la plenitud de la perfección, a fin de que inspirados en Él y guiados por su Espíritu, los esfuerzos que hagamos resulten en obras perfectas que glorifiquen el nombre de nuestro Padre Celestial. Y entonces mereceremos encomio, elogios, galardones, premios, referencias honoríficas a lo que su pueblo hace, porque en el tiempo presente están buscando glorificar el nombre del Padre Celestial sobre todas las cosas. Tener los 7 espíritus de Dios es tener la plenitud de la perfección. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que leímos en Isaías capítulo 11? Allí se nos habla de los 7 espíritus de Dios que reposarán sobre aquel que ha de salir de la familia de Isaí. Y proféticamente hablando, Isaí es la simiente, es la semilla de la que brota el tronco del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Dice, sobre el Mesías, se está hablando del Mesías, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Los 7 espíritus de Dios que están reposando sobre el Mesías. Palabras con las que se dirige el Mesías en el año 95 aproximadamente de la era cristiana, para ser dirigidas a una iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta, para hablar de la plenitud de la vida, de la plenitud de la perfección. Y esa plenitud de la perfección habla de poder. ¿No dice allí? Poder, consejo, sabiduría, inteligencia, temor de Jehová. Todos esos espíritus están presentes en Jesucristo, teniendo conciencia la iglesia de que está en su seno uno que tiene los 7 espíritus de Dios. Tendrá conciencia de una vida que inunda todos sus músculos, todos sus tejidos, circula por todas sus venas espirituales y puede levantarse y victoriosamente luchar por los grandes galardones, para presentarlos en honor y en alabanza al Padre Celestial, porque tiene plenitud de vida y vive gracias a la presencia de aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, y se convierte ella misma en fuente de vida eterna para todos los que acuden y se acercan a ella. ¿No dice el Señor que aquel que le acepte, Él hará saltar de su interior ríos de agua viva? Eso es lo que hará Cristo de toda iglesia que le reconoce a Él, Jesús, como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, plenitud de vida, plenitud de perfección. Pero también este título nos habla de la plenitud de autoridad. Plenitud de autoridad. Dice aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Ya dijimos, ¿verdad? Las 7 estrellas, las estrellas son los pastores, hablan acerca de los candelabros. En alguna ocasión se identifica, en muchas ocasiones, el pastor, el mensajero con la iglesia misma. Los mismos mensajes en algún momento los identifican. Escribe al ángel de la iglesia de... Y finaliza el mensaje diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Se identifica espíritu, se identifica el ángel con la iglesia misma. Luego entonces las estrellas pueden ser los mensajeros o las iglesias mismas. El que tiene las 7 estrellas. Ya en una ocasión se dice, y si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. ¡Qué tragedia! Es cuando una iglesia llega a desaparecer de un lugar porque no siguió adelante con su ministerio de gracia. ¿Dónde está la iglesia que se reunía aquí? Desapareció. No siguieron, no perseveraron. El templo viejo y abandonado. Las gentes entraron y se llevaron las bancas, destruyeron el púlpito, quemaron sus tablas y convirtieron aquel lugar santo en reuniones pecaminosas. Una iglesia que no conservó su dignidad. El que tiene las 7 estrellas. Posibilidad bastante negativa y oscura, ¿verdad? ¿Quién la quiere? Nos gozamos por los 111 años de vida de nuestra iglesia. Significa que en 111 años de vida el Señor ha estado presente. Hay un documento en nuestra congregación, el más antiguo que tenemos, de 1901. 1901. Esta iglesia fue organizada, dice allí, el 28 de enero de 1883. 1883. 18 años. 18 años después, algo sucedió en 1898. 1898. Algo ocurrió. La iglesia y sus miembros se desbandaron. Hubo una terrible situación. Y los que quedaron finalmente, después de muchas dificultades y problemas, volvieron a reunirse, estamparon sus firmas, elaboraron un documento y dijeron: nosotros, fulano, sutano, mengano, perengano, etcétera, etcétera, hemos decidido reorganizarnos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Afirma las cosas que están para morir. Un grupo de hermanos en la fe que dijeron: no es posible que la obra de gracia y de amor de nuestro Padre Celestial sea destruida. Nada más porque nosotros no podemos ponernos de acuerdo, porque no nos hemos conciliado en nuestros diferentes pensamientos, porque hemos perdido de vista la visión de una iglesia triunfante que proclama el nombre de su Señor. Plenitud de vida, plenitud de perfección, plenitud de autoridad. El Señor, cuando quiere, podrá quitar el candelero de su lugar. Pero ¿qué necesidad tenemos de esa autoridad? Mejor pensemos en la otra autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No dijo eso Jesús? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es plenitud de autoridad que podrá utilizar la iglesia y estar viviendo día por día, cotidianamente, en el cumplimiento de los mandatos de su Señor, aquel que tiene la plenitud de la vida, la plenitud de la perfección, la plenitud de la autoridad. Una iglesia que está pasando por momentos harto difíciles, que dirige miradas nostálgicas hacia el pasado. Nosotros fuimos
nosotros esto, nosotros lo otro, nosotros lo demás allá, etcétera, etcétera. Allá. Una iglesia que tiene muy pocas personas que no se han manchado con el pecado del mundo. Una iglesia que tiene cosas que están vivas, pero las está dejando morir. Esta iglesia en crisis todavía se puede acercar con aquel que se identifica a sí mismo diciendo que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Plenitud de vida, plenitud de perfección, plenitud de autoridad. Que esté lejos de nosotros el vanagloriarnos. Fuimos la primera iglesia bautista de esta ciudad. Ahora, ¿cuántas iglesias bautistas hay? 30, 40, 50, 60 iglesias bautistas aquí en la ciudad. Pues de la convención nada más sabemos 5. Y las demás nos han aventajado en número. Por lo menos hay 35 iglesias bautistas más, de las que llaman independientes. ¿Cómo fue que se formaron? Porque no fuimos nosotros los que las organizamos en 111 años de vida. En la ciudad, ¿cuántas iglesias hemos organizado? En la ciudad. Sion la organiza el Calvario. ¿Cuántas organizamos? Calvario, Betania, Quinta. 3 iglesias. 3 iglesias en 111 años de vida. 3 iglesias en 111 años de vida. ¿Cuánto es? ¿Cuánta iglesia? ¿Cuántos años por iglesia? ¿Cuántos? Hermanos aritméticos. 34. 34 años para organizar una iglesia. Y todavía presumimos de haber sido los primeros. La primera iglesia bautista que se organizó en Saltillo y en Coahuila. No es cierto. En Coahuila no había más iglesias bautistas. La de Musquis y la de Progreso, etcétera, etcétera. La de San Juan de Sabinas fue antes que la nuestra. ¿Qué más? La primera congregación que organizó una escuela para niñas. La primera congregación que organizó la primera escuela normal en todo el estado de Coahuila. ¿Y qué? Glorias pasadas. Por eso quisimos hacer presente una gloria pasada, el Instituto Madero. Ahí está funcionando, el Instituto Madero. Vaya, ya no estamos viviendo del pasado. Organizamos nosotros el Instituto Madero, sí, en el pasado. Ya no. El Instituto Madero es una realidad presente, actual, hoy. Tenemos esa gloria que trajimos del pasado y la hicimos presente. ¿Qué más cosas pudiera haber? Que pudiésemos vanagloriarnos. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Quiere el Señor que dirijamos la mirada a aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, para que obtengamos en Él la plenitud de la vida imperecedera. Quiera Dios que fijemos nuestros ojos para librarnos de las obras imperfectas en aquel que dice que tiene los 7 espíritus de Dios como plenitud de todas las perfecciones que habitan en la plenitud de la deidad para hacerlas nuestras. Quiera Dios que fijemos nuestros ojos en aquel que dice que tiene las 7 estrellas como plenitud de autoridad para obedecer sus mandatos y encaminarnos por sendas de triunfo y de victoria.